La agenda nacional y sus puntos neurálgicos. El pensamiento de los actores en el acontecer político. Las preguntas correctas para una radiografía objetiva de la realidad del país. Todo eso en directo con Ernesto López Rami, a partir de este momento. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Bienvenidos a una edición más de su programa en directo con Ernesto López Radio, correspondiente pues a una fecha tan importante en el marco de un periodo electoral, en un momento de silencio electoral, como se le conoce, de acuerdo a las mismas reglas del juego. Estamos desde luego bajo la víspera de lo que sería este proceso de elección de gobiernos municipales este próximo domingo y por supuesto también en este caso de legisladores al Parlamento Centroamericano. Así es que vamos a aprovechar este silencio electoral para hablar de un tema que sin duda alguna tuvo mucha vigencia en todo este proceso electoral y que sigue siendo también motivo de exposición, motivo de mucho alarde en términos de efectividad como política pública, como es el caso del régimen de excepción, el plan control territorial, entre otros aspectos que sin duda alguna emocionan parte de lo que hoy en día los salvadoreños también han logrado establecer, han logrado expresar a través de las diferentes consultas que se realizan a través de las... A diferencia de lo que ha sido choque de opiniones los días viernes, hoy, aprovechando este silencio electoral, queremos hablar de este tema muy importante. Quiero darle la más cordial bienvenida al experto en temas de criminología, ¿verdad? Muy especializado en esta materia. Y quiero saludar a nuestro buen amigo, el doctor Ricardo Sosa, para quien pues le doy la más cordial bienvenida. Ricardo, bienvenido, gracias por acompañarnos acá en directo con Ernesto López Radio en este nuevo programa, digamos en una versión diferente a lo que hemos tenido todo este tiempo los días viernes. Licenciado Ernesto López, gracias por la invitación, un fraterno saludo para todos los radioescuchas y cibernautas. Es un honor, un privilegio para mí estar conversando en esta ocasión con usted en este marco de la edición de Ernesto López Radio, un programa que está siempre en el liderazgo de los programas de opinión a nivel de radio y de multiplataformas. Me alegra mucho cómo la gracia y el favor de Dios ha estado con usted, con su equipo de trabajo, amén, con la producción, y siguen siempre llevando temas de gran actualidad a la población salvadoreña y también a toda la comunidad internacional. Ricardo, hoy en día, sin entrar quizás a la parte más medular de lo que ha sido la política de seguridad del actual gobierno y que ha tenido un impacto muy positivo desde el punto de vista de que la población lo percibimos como obviamente lo que no teníamos anteriormente, me gustaría que habláramos de un tema que tiene que ver este fenómeno causal en las escuelas, donde muchos jovencitos hoy en día, bajo la falta de una autoridad y bajo la falta de una responsabilidad que no sé hasta qué punto puede tener un estudio desde tu perspectiva, desde tu experiencia, ellos se ponen a hacer gestos alusivos a grupos terroristas, delincuenciales, y los ha tenido que llevar a la policía, a la autoridad, a detenerlos. ¿Cuál es tu análisis con relación a este tema? Cuéntame un poquito. No, porque esto tiene que ver mucho con la preocupación de padres de familia, de que deben de saber qué están haciendo sus hijos en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Bueno, esta es parte del drama salvadoreño que lo hemos venido analizando desde finales del siglo pasado y durante los 23 años finalizados del presente siglo. Esto corresponde a la incursión de las pandillas criminales en la sociedad salvadoreña. Uh-huh. Y este tema de las últimas horas lo único que refuerza es aquella necesidad de trabajar en la familia. Uh-huh. Porque las pandillas criminales tuvieron, si se puede decir, una capacidad, y fue la de leer la debilidad de la familia salvadoreña. Uh-huh. De la sociedad per se.
Cuando este fenómeno, digamos, nace en Los Ángeles, California, Estados Unidos de Norteamérica, comienzan a llegar los primeros pandilleros con antecedentes penales y criminales radicados en Los Ángeles, California. Y hay que decirlo con mucha propiedad, estos salvadoreños que venían deportados con este tipo de récord criminal no habían cometido delito en El Salvador, por lo tanto no había ningún tipo de persecución, pero lo que siempre yo he abordado era sobre la necesidad que teníamos de que los gobiernos, que el Estado salvadoreño pudiera manejar algún tipo de protocolo diferente, generara iniciativas de ley y que también revisara ya lo que era un convenio de cooperación que se tenía con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso hubiera evitado muchos problemas porque se hubieran podido tomar decisiones de reformas de ley o pudieran haberse firmado un nuevo convenio de cooperación entre ambas naciones, o de igual manera se pudo haber establecido algún tipo de garantías de seguridad, de vigilancia, de protección, de otras condiciones para que estos salvadoreños que venían ya siendo parte de la pandilla Mara Salvatrucha 13 y Barrio 18 no encontraran las facilidades que obtuvieron entre 1992 y 1999 para estructurar lo que ahora se convirtió en la fuerza operativa de las pandillas. Y sumado a esto, licenciado López, hay que decirlo también, entre 1989 y 1993 hubo un país que desarrolló por medio de su agencia de cooperación una consultoría en la cual el gobierno de aquel momento estaba otorgándole facilidades a esta agencia de cooperación, y la agencia de cooperación contrató una empresa que fue la que finalmente propuso 4 grandes reformas a las leyes salvadoreñas. Una de ellas era la ley penal juvenil, la otra era en relación al Código Penal y Procesal Penal. Teníamos también todos los temas de género. Eso le hizo mucho daño, si lo queremos ver desde el punto de vista la opinión que hacen muchas personas con relación al tema de los derechos del niño, no maltratar al niño, no corregir al niño, a lo mejor como tú, yo fuimos en su momento. ¿Fue esto el factor que en algún momento se puede decir que nos hizo fallar como sociedad para poder enseñarle a los niños los valores que a lo mejor con los que nosotros crecimos? Yo creo que no es en sí los documentos, la propuesta o las recomendaciones que esta agencia de cooperación por medio de esta empresa que desarrolló la consultoría no es el problema. La situación fue que los tomadores de decisión del Estado salvadoreño aceptaron esas condiciones sin revisar, sin establecer cuáles eran los protocolos, las condiciones de la sociedad salvadoreña. Me parece que en ningún momento se trató de revisar y de adaptar esa ley marco o esas leyes marcos que ellos estaban proponiendo. En ningún momento se llevó a una reflexión de qué tipo de delincuencia, qué tipo de criminalidad tenía la sociedad salvadoreña en aquel momento. Tampoco hubo un estudio prospectivo, licenciado López, o sea, hacia dónde se dirigía la delincuencia. Sí. Y llegó el momento, mire qué interesante, que en aquel momento se conocía como ley de menor infractor, y después fue transformada en 1994 por ley penal juvenil. Esta fue la primera incursión y el cumplimiento de esa consultoría y de esas propuestas de este gobierno, que ellos no las impulsaban en su país. Lo que tenemos ahora con esta fotografía de niños haciendo ademanes de pandillas y todo esto podría considerarse que es producto de esto, pero también de la mutación. Se puede creer esa mutación que pudo haber tenido este fenómeno delincuencial. Por supuesto que han existido mutaciones. En aquel momento, entre 1990
88, 92, usted probablemente todavía estaba en Usulután o estaba llegando a la ciudad, estábamos 82, todavía... 92. 92. No, ya estaba acá, sí. Bueno, pero previo a la firma del acuerdo de paz, los pandilleros que estaban en la ciudad de San Salvador, en el centro histórico, en la zona del Parque Centenario, de la Plaza Morazán, del Campo de Marte, como lo conocíamos en aquel momento, eran los pandilleros criollos, con nombres de pandillas salvadoreñas. Es en 1992 que existen los primeros 2 vuelos, están las matrículas de esos aviones debidamente documentadas y registradas, cuando se genera una política de deportación desde los Estados Unidos de Norteamérica y comienzan a llegar estos salvadoreños con antecedentes criminales y penales. Establecen, fundan lo que es la Mara Salvatrucha 13 y el Barrio 18 en aquel momento. Por supuesto que ahí utilizaron remanentes de las pandillas criollas, pero también lograron seducir, conquistar jóvenes que estaban en una condición de riesgo, de abandono, de vulnerabilidad, de pobreza, de marginación, con padres que se habían ido a Estados Unidos, y luego surge toda esta estructura del origen del odio entre ambas pandillas, pero ahí lo vinculamos. En 1994 la Asamblea Legislativa aprueba la Ley Penal Juvenil, la cual se le otorga 1 año para que entre en vigencia. Entra en operación en 1995 y entre 1995 y el año 2002 aproximadamente, licenciado López, las pandillas se dan cuenta que esta ley le permitía ciertas ventajas a los grupos criminales por unas medidas que no eran severas. Muchos de estos adolescentes quedaban en libertad, otros eran enviados a centros de detención para menores infractores, pero en cuestión de algunos meses o semanas quedaban en libertad. Las pandillas comenzaron a utilizar a los adolescentes y a los jóvenes hasta los 17 años. Te voy a dar una impresión, muchos la expresan a la hora de ver las capturas de estos menores. Creo que han sido como 1.200 y pico de menores que han sido, de los cuales hay procesados, según escuché decir al director de la policía, al ministro de Seguridad, y que habían alrededor de 300 y pico que todavía no, y que incluso estaban en investigaciones de querer capturar nuevos, porque parece ser que es una célula nueva de jovencitos, de niños que están, que producto de los grupos grandes, que como que están emergiendo y están queriéndose, ¿cómo se le llama?, reagrupar de nuevo para surgir y delinquir como lo hicieron los que están ya detenidos en el SECOP. ¿Es cierto esto o cómo se ve esto? Cuéntame. Yo lo que observo es de que, en mi opinión, desde mi punto de vista, y esto lleva mi firma completamente, mi responsabilidad, esto es la 4ª generación de las pandillas la que está en libertad. Ahí estamos hablando... Es la 4ª generación de las pandillas, estos menores. Desde mi estudio, desde mi formación, desde mi investigación. Y conociendo el origen de la Mara Salvatrucha 13 en Los Ángeles, California, que es el Flaco Stoner, quien es el fundador de esta estructura, entre 1965 y 1969, estamos hablando de que los niños, niñas, adolescentes que están en libertad en El Salvador forman parte de esta 4ª generación que vieron al abuelo, al bisabuelo, muchos de ellos, y al papá pertenecer a cualquiera de estas estructuras criminales. Por lo tanto, esto lo podemos combinar con los remanentes que no han sido capturados de las pandillas, lo cual ha sido reconocido. Esta es la 4ª generación entonces que está en libertad, que nació. Estos niños, ¿a eso se refiere a los de la escuela? A los niños, niñas, adolescentes que pueden estar en escuelas, en colegios y que están privados, haciendo ese tipo de expresiones, producto no de la inocencia, sino de algo hay ahí. Está... bueno, ¿qué habrá? Si lo vemos desde la criminología, son conductas aprendidas,
son lo que ellos desde que nacieron han observado en su hogar, en su comunidad, en su entorno, en el barrio, en el cantón, en el caserío, en la colonia. Quiere decir que el hecho de que sus padres y sus abuelos estén detenidos, condenados o en proceso de juicio, esto, la cultura, licenciado López, de la pandilla no va a desaparecer de la manera que algunos y estos esperan. niños podrían ser indefensos hoy día, pero mañana podrían ser grandes delincuentes, criminales. Déjeme darle mi opinión. Desde la neurociencia y la neurocriminología nosotros estudiamos lo que es el cerebro. Y es en el lóbulo frontal, el que tenemos justo acá, después del hueso frontal, donde se desarrollan los pensamientos cognitivos, las emociones, la voluntad, las decisiones, el bien y el mal. Es en este lóbulo frontal donde se establece por medio de evidencia científica que es aproximadamente a los 12 años cuando ya un adolescente puede conocer lo que es el bien y el mal y tener una conciencia. Quiere decir que los pandilleros criminales mayores de edad, cabecillas de estas estructuras, la ranfla como es conocida, la máxima estructura de estas organizaciones, los denominados homeboy, los palabreros, utilizan a toda la base de la pirámide, incluyendo los colaboradores, los denominados, mal denominados postes, y en este esquema de colaboradores hay niños, hay niñas, hay adolescentes, hay tercera y cuarta edad, hay adultos. Quiere decir que los niños que no han cumplido los 12 años, científicamente, técnicamente no tienen una capacidad de raciocinio, de decidir el bien y el mal. Por lo tanto, en la legislación salvadoreña, licenciado López, no existe castigo, no existe pena. Pero a ellos les va a caer 19 o 20 años, según lo que escuché. Un niño de 10, 11 años no puede ser capturado. Eso es lo que quiero explicar. Pero hay niños que lamentablemente están involucrados en homicidios. ¿Cómo separar esas dos cosas? Voy a hacer una pausa y digo porque me parece interesante. Un niño no puede ser juzgado por la edad de 11 años. No se le puede aplicar. De 12 años, a partir de los 12 años, existe ya la ley penal juvenil. Pero hay niños que han incorporado en la carrera criminal sin tener plena conciencia. Es decir, lo que hemos estudiado a través de la neurociencia y la neurocriminología es que estos niños, aunque puedan tener 1, 2 o 3 homicidios, no lo han hecho con la plena conciencia de lo que representa el delito de homicidio intencional. Vamos a hablar de eso cuando regresemos para ahondar un poquito más en ese dato. Nos sintoniza a esta hora acá en directo con Ernesto López Radio. Queremos recordarles a ustedes que para ir a votar este próximo domingo el Tribunal Supremo Electoral les invita, y sobre todo también a que visite @TSE El Salvador para que usted pueda encontrar toda la información y poder votar para consejos municipales y también para legisladores al Parlamento Centroamericano este próximo domingo. Así es que nos vamos a la pausa, no sin antes también recordarles a ustedes que estamos a través de nuestro canal en YouTube, estamos a través también de 105.3 del FM. Gracias a usted por sintonizar en directo con Ernesto López Radio, y a nuestros buenos amigos de TikTok también, gracias por sintonizarnos. Bueno, continuamos acá en directo con Ernesto López Radio en esta noche, conversando con el experto en criminología, Ricardo Sosa, que nos acompaña acá en el programa, y estamos hablando precisamente de un tema que ha llamado mucho la atención en los últimos días en cuanto a la publicación en redes sociales de videos donde vemos a niños en las escuelas
haciendo gestos o ademanes de pandillas. Esto ha traído consigo la captura de ellos por parte de las autoridades, y la gran pregunta que la población se viene haciendo es precisamente si estos niños son producto del descuido de los padres de familia de entrar en una moda para estar haciendo este tipo de gestos o ademanes, o es que verdaderamente son grupos mutantes de todo ese flagelo que gobernó el país en los últimos 40 años. Un punto elemental en todo esto que decía nuestro invitado Ricardo Sosa es que eso es parte de la cuarta generación de estos grupos. Así es, ¿verdad, Ricardo? ¿Corrija? Sí, y ese es parte de, insisto, esto es una opinión y una fundamentación de mi parte, de acuerdo a lo que técnica, yo he estudiado. Científica, no científica, es un invento decir de que esto es elaborada por mi persona, y soy responsable en esa dirección. ¿Qué sucede? Nos quedamos en el escenario que la mayoría de niños, o los niños, de acuerdo a la normativa nacional e internacional, no se les puede responsabilizar por una conducta delictiva criminal, aunque la cometan y aunque la realidad de las pandillas criminales nos llevó a otro tipo de evidencia. Para estos niños, que se pueda descubrir y comprobar que han estado involucrados en estas acciones, pues tenemos también los instrumentos, y lo que no se tenga hay que crearlo para poder adecuar y ayudar y acompañar en este proceso de tratamiento. Luego entramos a la otra categoría, de los 12 a los 17 años. Aquí técnicamente, científicamente, médicamente, jurídicamente, conocen el bien y el mal. Pueden establecer su criterio, y son ellos los que han sido utilizados por las pandillas criminales. Si usted lo quiere ver de otro punto de vista, pudieron haber sido seducidos, engañados, conquistados, pero no desconocen que asesinar a una persona es un delito. O estar haciendo esos ademanes, o esos gestos, esas señas. O estar extorsionando, o llevarle un teléfono a una persona y decirle, ahí le hablan. ¿Vale la pena decir que los padres deben de cuidar de sus hijos en ese sentido? Es que ese es el punto central, licenciado López, y ahí es donde creo que es lo más relevante de lo que estamos conversando, y yo le agradezco a usted porque es primera ocasión, como en otros temas, que usted los trae a la palestra de los medios de comunicación, estos temas. Y ahora, con mucho respeto y con mucho amor, quiero dirigirme a los padres de familia que nos escuchan y que nos ven a través de las multiplataformas. El problema que tiene la sociedad salvadoreña es que carecemos de adultos significativos. Los jóvenes, los adolescentes, los niños, las niñas que no tienen un padre o una madre significativa en sus vidas, están expuestos no solo a las pandillas, están expuestos a las drogas, están expuestos al alcoholismo, están expuestos a que cualquiera afecte su identidad y le diga lo que es o lo que no es, incluyendo que no sirve para nada, y que esta persona entre la etapa de niño y la adolescencia incluso pueda tomar la decisión de quitarse la vida. Por lo tanto, el camino parece fácil, pero no lo es. Tienen que asumir, licenciado López, su papel de padres responsables. No hay excusa que nadie nos enseñe a ser padres, pero bueno, tenemos diferentes manuales, tenemos diferentes rutas para lograr ser esos padres significativos que los niños, niñas y adolescentes necesitan. Los padres no tienen por qué ignorar. Sus hijos andan haciendo en la calle lo que sus hijos están haciendo en la escuela, porque ahí está el resultado. A lo mejor, de verdad, hay mucha gente, la primera impresión que se le viene, pobrecito este niño, ¿verdad? Y los papás, pues, ¿verdad? O sea, te estoy haciendo un gesto muy, digamos, elocuente, porque eso es lo que uno ve en las expresiones, ¿verdad? Puchica, ¿cómo no se sentirá el papá de ver al niño haciendo estos gestos y a lo mejor ni cuenta se daba? A lo mejor, esa es una suposición. Me parece muy interesante lo que usted introduce en la conversación, licenciado López, pero también le voy a agregar otro componente. Como ejemplo práctico, los dispositivos móviles. Papá, mamá le está enseñando a mentir a los niños para decirle que cumple la edad que exige la red social para tener una cuenta propia. Además,
el niño, la niña o el adolescente le dice: mamá, papá, tú no tenés por qué meterte en mi dispositivo móvil, no tenés derecho a ver mis conversaciones, no tenés derecho a conocer o a saber con quién me estoy comunicando, en cuántas redes sociales estoy, si tiene hasta otro chip ese adolescente. Por lo tanto, yo quiero animarle con todo respeto, amigo Radio Escucha y cibernauta, usted tiene todo el derecho, toda la responsabilidad, y es un deber suyo servir de estorbo y ponerse a la brecha por su hija o por su hijo. Los peligros que existen a través de estos aparatos, de la tecnología, del internet, son grandes y desconocidos. Tenemos muchos padres de familia que dicen: mire, a mí no me interesa mucho lo de la tecnología, yo lo que me resuelve es que marco, que alguien me conteste, cuelgo y hasta ahí. Pues quiero decirle con todo respeto que a su hijo y a su hija no solo le interesa comunicarse por una llamada, que es lo que menos utiliza o nunca utiliza. Sus hijos, sus hijas utilizan las multiplataformas de redes sociales. Y aquí hay muchos peligros en la internet, y hay otra internet que se llama internet negra, que la mayoría de la población desconoce, donde se desarrollan delitos de todo tipo. El crimen organizado, licenciado López, durante el 2023, su principal fuente de ingresos no solo fue la droga, la cocaína y lo que es todo lo que es el fentanilo, sino que los delitos informáticos, los ciberdelitos, están a la cabeza a nivel mundial, porque ellos, después de la pandemia por el COVID-19, descubrieron un nuevo giro para incrementar sus altas ganancias lucrativas. Usted tiene que asegurarse, y le sugiero con mucho respeto, que contrate antivirus y software que le permitan proteger a sus hijas y a sus hijos. ¿Cuánto puede costar esto? Puede costar desde $1.99 hasta $6, dependiendo la marca. Okay. Pero la protección que tendrá su hijo o su hija para no ser víctima tan fácilmente de estos depredadores sexuales y extorsionistas a través del internet vale la pena. ¿Qué tiene que ser la escuela? Porque si esto lo estamos viendo en la escuela, que es el lugar donde concentra jóvenes, niños, que podrían caer en este mismo, digamos, fenómeno causal del problema de la delincuencia o de grupos delincuenciales terroristas, se tiene que activar un plan en las escuelas. ¿Qué tiene que hacerse desde la perspectiva y la experiencia tuya, Ricardo? No, me parece que en primer lugar hay muchos jóvenes en los centros educativos que pueden estar replicando este tipo de simbología, de señales que ya no desconocen a qué se refiere. Y es ahí en el punto que usted decía, que hay gente que puede decir: pobrecitos, si solo estaban haciendo señas, solo estaban invocando unas señales que la gente, la mayoría de los salvadoreños desconocen, pero son señales que tienen por cada uno de esos dedos utilizados de acuerdo a una manera de transmitir un mensaje. Hay mensajes delictivos, hay mensajes criminales, hay mensajes satánicos, hay mensajes de órdenes, hay mensajes que exaltan el culto a la pandilla. Por lo tanto, este tipo de adolescentes no son inocentes y tienen que recibir un tratamiento, un diagnóstico y un tratamiento criminológico, porque la edad que tienen les permite aspirar a que van a quedar en libertad en algún momento si llegan a ser juzgados. Y son jóvenes entre 12 y 18 años. Entre 12 que y le pongan 20 años, 17. Entre 12 y 17. En 20 años estarían, de 40 años estarían prácticamente fuera. Recuerde de que si una persona de esta edad se somete a un buen tratamiento penitenciario y criminológico, tiene otras prerrogativas que puede aspirar para quedar en menor tiempo en libertad. Pero lo importante es que estamos observando que hay remanentes de pandillas que intentan reactivar
reajustar la modalidad delictiva criminal. Okay, me quitaste la pregunta de... Perdón, licenciado, porque iba justo a esa pregunta. Y hay oportunistas que se están haciendo pasar por pandilleros para poder obtener cualquier beneficio. Ese es el otro, doctor. Vamos, ¿se quieren aprovechar de los niños, las pandillas? ¿O es que este era lo que ya dijeron las autoridades? Es una nueva estructura que se estaba armando ya en las escuelas a partir de estos niños que han tenido vínculos con estos grupos. Bueno, digamos, las autoridades del Gabinete de Seguridad han emitido su posición, han expresado a través de conferencia de prensa cuál es la visión del Gabinete de Seguridad y están desarrollando sus planteamientos apegados a investigaciones y conforme a datos que usted y yo no los tenemos. Lo que yo puedo aportar, y es mi opinión, es que estos adolescentes forman parte de esa cuarta generación que está en libertad y que han visto, que han aprendido, que han vivido y que se han aprovechado de esta corriente que existía de dominio, poder y control de las pandillas criminales. Y a su pregunta, categóricamente mi opinión es que los cabecillas, que los homeboy, que los palabreros, que las máximas autoridades criminales de las pandillas utilizan a los adolescentes y a los niños para propósitos y fines criminales. Por lo tanto, estos adultos que forman parte de estas estructuras deben de ser juzgados y condenados por la utilización de niños y adolescentes en sus actividades criminales, que es un agravante, licenciado López. Decía el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, no estamos dispuestos a tolerar ninguna acción relacionada con estos grupos terroristas y su cultura de muerte. Estos menores de edad serán procesados conforme a la ley, decía el ministro, por lo cual hablamos ya contigo de que estamos hablando de casi 20 años que les estarían cayendo, pero son niños que hacen ese tipo de expresiones en las redes sociales, en donde se reportan videos y en las que ha tenido que llevar a la autoridad a hacer escaneos permanentes en las redes sociales para ver quiénes son, y así están cayendo muchos. Eso es un fenómeno que de alguna manera no se está abordando, como tú dices. Hasta ahorita no he visto esta discusión en los medios de comunicación como este servidor que lo trae hoy en día, aprovechando también la experticia con la cual tú versas muy bien este tema en particular, Ricardo. ¿Qué es lo que realmente puede venir por delante, ya para cerrar este ciclo, si es que realmente lo que hemos visto ahorita, creo que son alrededor fue en Chalate, era una célula aparte o hay células también en las otras escuelas? Bueno, yo creo que las palabras del señor ministro de Justicia y Seguridad, el licenciado Gustavo Villatoro, son categóricas, contundentes y no dan marcha atrás en el propósito que ellos como gabinete de seguridad se han establecido sobre la captura de los pandilleros criminales adultos, y ahora están enfrentando y están comunicando, porque no es que no existan este tipo de operativos. Y por otra parte, me parece que la Policía Nacional Civil desde ya hace varios años implementó con la estrategia del Plan Control Territorial lo que se ha conocido en la jerga policial como patrullaje digital. Y esto es una observación de inteligencia y contrainteligencia de lo que son las nuevas tecnologías del Internet, de las comunicaciones y las multiplataformas de redes sociales. Además, con el apoyo de la ciudadanía que colabora, y ahora cualquier situación, un accidente de tránsito, etiquetan al señor presidente, a todos los funcionarios del gabinete de seguridad, a las instituciones, y es de esperarse que todo este tipo de información llega al análisis de inteligencia y contrainteligencia y se generan los operativos. Porque las conclusiones que hay es que la captura de estos menores de edad es que reclutaban y extorsionaban en las escuelas. Lo que sucede es que, desde mi punto de vista, como no son inocentes, sino que son adolescentes que ya forman parte de la estructura criminal de la pandilla,
están desarrollando, en mi punto de vista, tratando de desarrollar sus mini estructuras locales con el objeto de obtener dinero, con el objeto de obtener beneficios y con el objeto de prevalecer aún en medio de las condiciones que se conoce que sus padres y sus abuelos se encuentran en los centros penitenciarios. Así empezaron las pandillas en los años 90 y en aquel momento las autoridades vieron a estos grupos como simples locuras de jóvenes y por no tener la mayoría de edad no fueron procesados y expandieron en todo el país a los grupos de MS y 18. Así fue el pronunciamiento que hicieron autoridades. ¿Qué piensas tú al respecto? Voy a hacer una pausa comercial y cuando regresemos, sin duda alguna vamos a hablar también de otros temas. Desde ya pues les invitamos a ustedes a poder participar de este proceso de elección. Usted tiene la oportunidad de encontrar su lugar de votación ingresando a @TSE El Salvador. Te invita el Tribunal Supremo Electoral para que puedas de alguna manera participar este próximo domingo para la elección de consejos municipales y también diputados a Parlamento Centroamericano. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar en sintonía en directo con Ernesto López Radio. En este tercer bloque vamos a agradecerle como siempre a ustedes la fiel sintonía en nuestro programa. Qué bueno que estén participando, nos interesa conocer la opinión de ustedes con respecto a estas detenciones de adolescentes entre 12 y 15 años que las autoridades han hecho, de estudiantes que utilizan plataformas digitales como TikTok, Facebook y otras para poder hacer gestos o ademanes de pandillas y que los ha llevado a ser capturados precisamente bajo la argumentación de que estos están haciendo señales de maras y pandillas, las cuales no van a ser permitidas por las autoridades a efecto de que no surja de nuevo ese fenómeno que mucho golpe ha dado a la sociedad desde los años 90 que empezaron a surgir estos grupos. Te decía ese factor particularmente, Ricardo, para ir un poco cerrando, reclutaban y extorsionaban en las escuelas y no vamos a permitir que obviamente resurjan a través de estos menores como sucedió en los años 90. O sea, una historia, una película que se puede volver a repetir. Bueno, el señor ministro de Justicia, director general de la policía, el comisionado general Mauricio Arreaza Chicas, han sido bien claros, bien específicos y se refieren, y comparto plenamente, y yo agregaría a las palabras de ellos en cadena, en conferencia de prensa y de presentación de toda esta situación, que para mis compañeros entre 1986 y 1989, que nosotros los encontrábamos en el centro histórico de San Salvador, para nosotros eran vagos. Así les decíamos nosotros, pero con esa indiferencia que nosotros los veíamos como sociedad, porque realmente, licenciado López, ni le robaban a uno, ni lo golpeaban, ni lo conquistaban, ni querían que uno se hiciera de ellos. De vez en cuando le pedían una moneda a uno y si uno quería y podía, se la daban. Y si no, pues ellos pasaban ahí esquineando, oyendo música en grabadora, ¿verdad? De doble cassette que ellos utilizaban. Pero esa indiferencia de la cual denotan las autoridades no solo fue de las instituciones, en ese momento la Policía Nacional, después la naciente Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República, que siempre ha existido, y lo que antes era las funciones del Ministerio de Gobernación, porque no se llamaba Ministerio de Justicia y Seguridad. Los gobiernos, las administraciones, las instituciones y el Estado fuimos indiferentes a esos conatos que ya nos denotaban que íbamos a tener problemas. Por lo tanto, ahora me parece que las autoridades están actuando con coherencia. Si están ejecutando una actividad para continuar en la captura y sostener la disminución de la operatividad y de la estructura de las pandillas, no sería prudente
permitir que grupos remanentes se aprovechen de estas condiciones e intenten desarrollar una MS 13 2.0 o un barrio 18 recargado. Me parece que lo que se está haciendo es lo correcto, y yo quiero hacer énfasis de que independientemente que se considere correctas o incorrectas, adecuadas o inadecuadas, las reformas a lo que es el Código Penal y Procesal Penal están vigentes, son efectivas, y eso quiere decir que, de acuerdo a la legislación salvadoreña, estos adolescentes van a ser condenados y juzgados, no sé si condenados, pero van a ser procesados con la legislación y sus reformas que les pueden llevar a lo que usted apuntaba, 20 años mínimo, y para los adultos 40 más el agravante por seducir e incorporar a adolescentes a la delincuencia. Como un dilema, hay unas señas del grupo rockero con esto, se han cuestionado a diputados que han hecho también ese tipo de cosas. ¿Tú ves un poco de equidad o qué, o de cuál es la experticia que se debe de hacer a la hora de ver este tipo de gestos, ademanes, o de señas, o de mensajes, o de simbología de grupos delincuenciales? Lo que sucede es de que lo que son los grafitis, lo que es el lenguaje de las señas que tienen las estructuras de las pandillas, está debidamente codificada, y nuestra Policía Nacional Civil tiene hombres y mujeres completamente capacitados, adiestrados y especializados, con cursos de formación en la Academia Nacional de Seguridad Pública que los permite ser peritos y peritas en este lenguaje, en este tipo de comunicación. Por lo tanto, si alguien está en un concierto y está escuchando a un grupo de rock, ese tipo de seña no tiene una relación directa con el lenguaje criminal de la pandilla. ¿Y eso lo entenderá la policía? ¿Lo entenderá alguien? ¿El soldado? No lo sé. La Policía Nacional Civil es una policía profesional y especializada. Y en este caso, la Fuerza Armada siempre está acompañada de la autoridad policial para la toma de decisiones cuando una persona va a ser remitida, porque usted y yo podemos ser detenidos en un retén, pero investigados. Tenemos que ser investigados, porque según ellos, la denuncia cuando se hace, los investigadores empiezan a indagar y descubrir que ellos incluso tenían un grupo de redes sociales. El caso muy específico de los muchachos, de redes sociales al que llamaban grupos cheros, donde presumían su pertenencia a la MS y trataban de reclutar a otros adolescentes. O sea que sí hay un behind, hay una investigación detrás. Sí, hay un behind. Es que ellos no son capturados por haber hecho las señales, sino porque a través de la investigación y de los de investigación se logra determinar y presumir los elementos que hacen presumir que estos adolescentes forman parte de una estructura criminal en desarrollo naciente o que ya opera en determinada zona. Me parece claro, una reflexión final sobre esto, y sobre todo cuando se trata, Ricardo, de ver, no sé si hablar de niños inocentes, no lo sé, creo que no, pero cuesta a veces aceptar, ver, entender que son niños que cómo pierden o desperdician su vida haciendo esto por falta de orientación, por falta de cuidado, no lo sé. A ver, ¿cuál es tu reflexión final? Esa reflexión, la falta de un adulto significativo en sus vidas, la falta de un papá, una mamá que no le expresan el amor a ese niño y a esa niña, que no le afirman su identidad. Necesitamos también reconocer otra problemática que no se quiere abordar en los medios de comunicación, y es la cultura machista, el daño que nos continúa haciendo la cultura machista y patriarcal. Y yo quiero decirle que la cultura machista, los arquetipos de la masculinidad se estudian desde las ciencias forenses, desde la criminología. Esto no es, como andan diciendo muchas personas, que es una filosofía que tiene que ver con corrientes de género.
tiene que ver con el hecho de que existen métodos científicos y hay evidencia sobre los daños del machismo. En mi caso particular, yo utilizo la expresión las y los porque yo estoy consciente que Jehová mismo, Dios mismo, creó a la mujer con una identidad, y la mujer, para los cristianos, estamos convencidos que nace en el corazón de Dios. Por lo tanto, yo no debo de continuar invisibilizando la figura y la personalidad de la mujer. Por eso yo, Ricardo Sosa, digo las y los, porque no me identifico con la Real Academia Española, que está conformada solo por hombres y es una estructura machista. Para que ellos reconozcan la identidad de la mujer falta mucho tiempo. Y lo otro que quiero destacar también es que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología tiene también diferentes programas, tiene toda una logística. Comenzando casi el año escolar y yo creo que es bueno ponerle atención. Ellos están ahorita en ese tema, no te activados. Porque de lo contrario puede crecer el fenómeno si es que no está ya crecido, y esto puede envolver a más niños y al final vamos a tener un ejército de... Están desarrollando un buen trabajo articulado con la Policía Nacional Civil en el perímetro de las escuelas que está llegando a este tipo de situaciones, y por eso le decía yo que conocimos este caso por lo mediático que se volvió y se viralizó a través de las redes sociales. Pero este es un trabajo bien articulado también del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología a través de lo que es el inicio del año escolar, que no ha completado su primer mes de formación. Y gracias por permitirme tener este abordaje, Ricardo, que lo convenimos obviamente antes de hacer esta entrevista, donde hablábamos de la importancia que es conocer esta situación de lastimosamente la utilización de menores de edad por parte de las pandillas, estas acciones de captura que hemos analizado, el inicio, el arranque del año escolar y todas aquellas acciones de prevención que tienen que hacerse, no solo desde el punto de vista de las autoridades como tal, sino que también del mismo rol de la familia en este tema. Así que nos queda muy claro, me doy por satisfecho de conocer desde tu perspectiva muy técnica, muy científica, lo que está pasando con estos menores en las escuelas y que están utilizando las redes sociales para hacer expresiones de pandillas, y que esto les está trayendo graves consecuencias sin duda alguna por estas situaciones. Yo quizás me voy a permitir, para poder hacer ya un balance de seguridad en el marco de tu opinión y poniendo en perspectiva lo que pasó todo este tiempo atrás, esta elección de nueva legislatura, el régimen de excepción y lo que viene por delante, para que podamos ampliarnos un poco más. ¿Te parece? Voy a hacer una pausa comercial, no sin antes recordarles a ustedes, cada voto cuenta, cada voz es escuchada. Encuentra la información de cómo votar en las elecciones de consejos municipales y diputaciones al Parlamento Centroamericano en nuestras redes sociales. Te invita el Tribunal Supremo Electoral, @TSE El Salvador. Así también que de nada te detenga, más agilidad mental y física con Neurocampolón Energy, complejo B más complejo de Ginseng. Neurocampolón Energy, salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque, consulte a su médico. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Bueno, nuevamente, gracias por sintonizar en directo con Ernesto López Radio a través de 105.3 del FM. Gracias también a quienes nos sintonizan a través de nuestro canal en YouTube. Gracias por participar. La verdad que es un tema del que hemos estado hablando con Ricardo Sosa, experto en el área de criminología, sobre este tema que se está generando en las redes sociales, producto de muchos jóvenes estudiantes en las escuelas menores, en su mayoría entre 12 y 17 años, que están en su momento pues haciendo gestos
alusivos a pandillas, y esto les ha traído graves consecuencias. Un tema que ya lo hablamos muy bien, Ricardo, y que ahora me gustaría, Ricardo, hablar de la política de seguridad, un balance de la seguridad pública en el país, enero y febrero de 2024, datos y evidencia, pero más que concentrarnos en esto, el tema de la seguridad pública fue un factor importante que vino a impactar en la opinión de los salvadoreños, y particularmente para poder previamente a los comicios electorales dar el visto bueno para tener los resultados que se tienen en la Asamblea Legislativa y por supuesto la reelección del presidente de la República, ¿cierto? Lo que se reflejó en la elección del 4 de febrero de parte de la población que asistió a las urnas fue, desde mi punto de vista, yo lo identifico y lo vinculo y lo relaciono con la figura del plebiscito. Aunque en el país no tenemos plebiscito, ni referéndum, ni este tipo de figuras, en mi punto de vista, para mi análisis, la población llegó a las urnas a expresar a través de su votación el beneplácito que ya se veía reflejado en todas las encuestas de opinión. Entre 91 y 97% de las diferentes encuestas manifestaban su satisfacción, beneplácito y complacencia a la estrategia del Plan Control Territorial y al régimen de excepción. Entonces, resumiéndolo, 9 de cada 10 personas encuestadas manifestaban su aprobación a esas dos disposiciones. ¿Qué vimos en las urnas? Que prácticamente el 84.7% de los votos válidos avalaron la gestión del presidente Nayib Bukele. Desde mi punto de vista, es la seguridad la mejor estrategia, el mejor plan, lo más categórico, lo más contundente, y deja por detrás el manejo de la pandemia por el COVID-19. Además, son 4 años con 7 meses de evidencia y de resultados versus lo que duró el tiempo del confinamiento y de las consecuencias de la pandemia por el COVID-19. Y sobre todo, no solo es la estrategia, sino que es la desarticulación, el desmantelamiento de la operatividad de las pandillas criminales. Desde la implementación tanto de la estrategia del Plan Control Territorial el 20 de junio del 2019 y el régimen de excepción el 27 de marzo del 2022, las pandillas no han sido capaces de adaptarse y sobreponerse a ambas disposiciones. Por lo tanto, el referéndum nos orienta sobre qué es cuando la población da una opinión, no solo que se ejerce a través del sufragio, sino que hay un espaldarazo político a la decisión. Ok, entonces hubo un referéndum a tu criterio desde mi punto de vista, yo lo vinculo así, incluso... Bueno, porque zonas asediadas por los delincuentes y que fueron impactadas por el régimen de excepción, la mayor parte que cualquiera pudo haber dicho, mira, ahí va a vivir resentido con las autoridades, al contrario, es cuando más votos a favor le dieron. Escribí una columna que le denominé de esa manera, hace prácticamente 2 semanas, donde yo expongo mi punto de vista sobre esa situación en particular. Bueno, ¿te refieres al que se titula Fin a la utilización de adolescentes por la pandilla? No, ese es otro, ¿no? Es otro, que lo escribí sobre lo que yo considero que es un referéndum a la estrategia de seguridad del Plan Control Territorial y la política de seguridad. Pero ese no lo perdí, fíjate. Yo considero, licenciado López, de que y yo estoy desarrollando un estudio sobre las principales zonas donde se refleja la operatividad de las pandillas criminales, el yugo, el sometimiento, la extorsión, los desplazamientos forzados, el hecho de la expropiación de viviendas que generaron las pandillas. Entonces, lo que ha sucedido en las elecciones no solo es que las personas, las comunidades, las familias que viven en las zonas que eran asediadas y sometidas a la población bajo absurdos,
bajo la torpeza de ver, oír y callar, y que quien no obedecía simplemente era asesinado y desaparecido, era enterrado. Un tiempo gris, Entonces, oscuro, triste. Mire qué interesante, que gran parte de estas comunidades, de estas colonias, de estos barrios, cantones, caseríos, la votación local en estas zonas supera la votación promedio. Quiere decir de que en estos sectores la votación alcanza entre el 85 y el 92 o 93% de los votos válidos en esas urnas. Por lo tanto, la población le ha dado un espaldarazo al presidente Bukele, que también desde mi punto de vista también representa un gran compromiso y una gran responsabilidad de mejorar, porque todo es perfectible, todo se puede mejorar, incluso la estrategia actual. Ok, una crítica que hace algunos a este tema es: ¿puede una política de seguridad descansar solamente en un régimen de excepción? ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, me parece que el régimen de excepción es un aspecto que va a llegar, como ya ha sido hasta el cansancio manifestado por las autoridades del gabinete, hasta capturar al último pandillero. Fíjese que falta, ¿va? Todavía falta. Porque yo veo que en las redes se captura uno que estaba todavía escondido. Las mismas autoridades del Gabinete de Seguridad del año pasado daban cifras aproximadas. Ustedes en sus programas... Que 22,000 andaban sueltos todavía. Es decir, faltan una cantidad importante de miembros activos. Estamos hablando de homeboy, estamos hablando de personas que militan, que pertenecen a las estructuras de las pandillas, no de simpatizantes, no de colaboradores. Por lo tanto, esta disposición, desde mi punto de vista, va a continuar. ¿Y hasta cuándo va a llegar el régimen de excepción? Me parece que eso solo el Gabinete de Seguridad y el señor presidente están en la capacidad de decidirlo y anunciarlo cuando ellos lo consideren oportuno. Yo, como un ciudadano, no puedo más que esperar que ellos anuncien cuándo van a poner fin al régimen de excepción. Lo que sí estoy consciente como ciudadano, licenciado López, es que son ellos los que tienen la información, son ellos los que tienen los reportes de inteligencia y contrainteligencia del Estado. El señor presidente es el hombre más informado en materia de seguridad y a mí no me queda la menor duda. Él está al frente, él manda, él ordena y él lidera el gabinete de seguridad. Y por supuesto que las personas que le acompañan en el gabinete de seguridad son hombres y mujeres competentes. El régimen de excepción, con experiencia. El régimen de excepción y toda esta, a tu criterio, definió muy bien las elecciones y el resultado de diputados y la reelección del presidente. Me parece que como resultado de la votación del 4 de febrero es sí al plan control territorial y sí al régimen de excepción de una manera sencilla y contundente. Me parece que la población también ha expresado diferentes manifestaciones. Por ejemplo, la vida de noche. La vida nocturna era algo que teníamos prohibido, incluso usted y yo. Claro. Era temerario pensar en circular en horas de la noche. Andar en el centro. Andar en el centro histórico. Yo lo he escuchado a usted dar testimonio hace poco que estuvo ahí hasta después de las 12 de la noche. 1, 2 de la mañana, ¿no? Pero no solo es el centro histórico. Estamos hablando de otras zonas. Lugares que antes no era temor para mí detenerme a la orilla de la carretera para comer o algo. Que se le arruinara una llanta en la noche era realmente una cosa espeluznante. Y yo quiero comentarle algo. Yo siempre ando en la observación, en la consulta, siempre pregunto a mis amigos, familiares, conocidos, y es bien interesante cómo también ha cambiado los permisos para los jóvenes y los adolescentes. Ahora los padres de familia en términos generales están durmiendo a las 11, 12 de la noche
y saben que sus hijos e hijas están en una discoteca, están en una reunión de amigos y que van a demorar un par de horas más, pero no hay riesgo ni se les atraviesa por la mente que no van a regresar. Me parece que son aspectos que también han contribuido, aparte de la salud mental de la sociedad salvadoreña, estos niveles de seguridad, lo que han permitido, y es mi trabajo es medir, mi trabajo es la estadística, mi trabajo son los indicadores cualitativos, cuantitativos, y el 1 de abril del 2023 yo establecí que El Salvador iba a cerrar con una tasa de homicidios entre 1.9 y 2.5, y la tasa final fue de 2.4 homicidios por cada 100.000 ¿Ya se acabaron habitantes. las maras en el país? Las maras no se han acabado, y eso no es que lo diga yo, lo ha dicho el señor presidente, lo han dicho los titulares del Gabinete de Seguridad. Hablábamos hace unos minutos de que han expresado cantidades de pandilleros, hombres y mujeres que se encuentran todavía huyendo, escapando y en libertad, y que están siendo perseguidos. Desde mi punto de vista, las pandillas todavía continúan siendo una amenaza para la República de El Salvador. Esa es mi posición, y no deberíamos como sociedad de estar atenidos ni confiados. Hay personas, Ernesto, que hablan de las pandillas en pasado. Ricardo, y este tema que a nivel de campaña electoral surge, vista de que cuestionaron mucho los candidatos y partidos opositores al régimen, cuestionaron mucho los mecanismos con los que se llevan a cabo sus prórrogas, y sobre todo sus argumentaciones, y sobre todo también el tema de las violaciones que en algún momento se cometen contra personas inocentes. ¿Cómo cala esto dentro de ese análisis mismo que tú me estás dando? Yo me recuerdo muy bien que en el 2019, 2020, durante la pandemia, en su mismo espacio acá en Ernesto López Radio, cuando usted me invitaba y hacíamos diferentes balances y análisis, yo le expresaba que el peor error de la oposición política era oponerse a la estrategia del Plan Control Territorial. Y en los 7 meses del 2019, los 12 meses del 2020 y 4 meses del 2021, la oposición negó los fondos y el financiamiento para la estrategia del Plan Control Territorial. Ese error fue y marcó la derrota tan categórica y contundente de la oposición, porque no era negarle los recursos al presidente Nayib Bukele ni a los titulares del Gabinete de Seguridad. Se lo estaban negando a la población que comenzaba a disfrutar de los beneficios de liberarse del yugo de las pandillas. Y ahora disponemos de evidencia de los resultados de las elecciones, que ha sido un rotundo no a la oposición de la estrategia del Plan Control Territorial. Además, no solo se le negó el financiamiento, interpelaron al ministro de la Defensa y al señor director general de la Policía Nacional Civil, y eso les generó en las diferentes encuestas de opinión una disminución considerable de respaldo, porque la población estaba manifestando su beneplácito y comenzaba a decirle: estamos respirando, estamos comenzando a liberarnos del yugo de las pandillas. Y antes de la campaña presidencial, la población manifestó que tenían esperanza. Ok, Ricardo, ¿puede la nuestra ser emulado en otros países? El presidente estuvo recientemente en un congreso muy importante de altas esferas conservadoras en los Estados Unidos, y el presidente de Argentina y sus funcionarios elogiaron muchísimo el tema de la política de seguridad, y decían: eso podemos hacerlo en Argentina. Cada país tiene su propio ADN social, ¿no?, del problema.
Honduras ha querido también emularlo. ¿Cuál desde tu perspectiva puede ser, y aprovechando los últimos minutos que nos quedan en el próximo bloque, que es el último de este programa, que te confieso me ha gustado muchísimo porque nos hemos concentrado en tocar una parte tan importante que tiene que ver con ese sentimiento de un padre ver a su hijo crecido pero sin ningún tipo de problemas, y ahora imagínate lo que se está presentando en las escuelas si no se le pone atención a esto. ¿Puede emularse un modelo de seguridad como el nuestro? ¿Qué piensas al respecto? Voy a hacer una pausa. Por cierto, tú escribiste un artículo recientemente que hablaba sobre, en el caso de Honduras, que ha querido emularlo, fin de la utilización de los adolescentes por las pandillas, es uno, y el otro que tengo acá es Honduras, un narcoestado y su desafío por desmontar. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Gracias a usted por estar con nosotros a esta hora de la noche, acá en directo con Ernesto López Radio. Ponele energía a tu día, que nada te detenga con Neurocampolón Energy, complejo B más complejo de ginseng. Neurocampolón Energy, más energía física y mental. Neurocampolón Energy, salud, calidad, viejosa. Y recuerda, descubre la forma de votar en las elecciones de consejos municipales y diputaciones al Parlace, visitándonos en nuestras redes sociales, @TSE El Salvador. Cada voto cuenta, cada voz es escuchada. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Bien, gracias nuevamente por estar en sintonía de Directo con Ernesto López Radio en esta noche. Agradecemos como siempre a ustedes la fiel sintonía en nuestro programa y sobre todo también la activa participación que tiene a través de nuestras plataformas digitales para podernos ayudar a darle contenido, a discusión y análisis con nuestros invitados a los temas que hemos abordado, como en este día, junto con Ricardo Sosa, experto en el área de criminología, el tema de la seguridad como tal. ¿Puede emularse un modelo de seguridad como el nuestro en otros países, como en algún momento se ha mencionado? El presidente lo ha destacado en foros internacionales y te lo mencionaba anteriormente. ¿Qué piensas al respecto? Y sobre todo si lo vemos desde el punto de vista que también Guatemala tiene un problema muy serio, Honduras igual. ¿Podríamos de alguna manera categorizar esto en este mismo contexto de geopolítica, Ricardo? Cuéntame. Que el modelo o el método Bukele, como ha sido conocido a nivel internacional, y que muchos lo denominamos de esta manera antes de la pandemia por el COVID-19, pero no se le dio mayor relevancia. Con los resultados, y principalmente me parece a mí que el lanzamiento del SECOT, la prisión de máxima seguridad, que fue noticia mundial, que fue tendencia durante varias semanas, y la implementación del régimen de excepción, el modelo, el método del presidente Bukele, que es la estrategia del Plan Control Territorial, con la combinación de la invocación del artículo 29 de la Constitución de la República, que establece el régimen de excepción, es lo que le ha llamado la atención a los países, principalmente en Sudamérica. Mi punto de vista es que los países que quieran replicar, copiar y pensar que esta estrategia del presidente Bukele es un pantalón, que yo voy a un país y le va a quedar exacto, cometerían un grave error y se le podría revertir los resultados. Y de eso yo le voy a mencionar dos países, licenciado López. Ya disponemos de evidencia: Costa Rica y Honduras. Trataron de copiar y de replicar exactamente el modelo Bukele en sus países y les fue mal. Es más, el presidente en Costa Rica ni siquiera lo pudo echar a andar, porque en menos de 24 horas la Policía Nacional de su país le dijo: no cuenta con nosotros, porque no estaba preparado y no había hecho su análisis interno, entre otras condiciones. En segundo lugar, en Honduras se han aplicado régimen de excepción focalizados. Ha fracasado, porque la estrategia o la decisión de la presidenta en Honduras fue no copiar lo hecho por el presidente Bukele, y la asesoran mal y decide desarrollarlo de manera focalizada. Error. Honduras es un narcoestado
está gobernado por el narcotráfico, por élites criminales, tiene fentanilo, tiene laboratorios clandestinos de fentanilo donde se está produciendo y donde las y los hondureños están muriendo por sobredosis de fentanilo. A 2 horas de aquí en carro ya está el fentanilo. ¿En el país lo tenemos? En El Salvador por el momento no, pero eso desde mi punto de vista es una amenaza a la seguridad nacional de cualquier país y más en América Latina. Ahí tenemos, y le presento 2 ejemplos claros de fracaso al tratar de copiar todo lo que se ha hecho en El Salvador. Ahora veamos los países que usted menciona de Sudamérica. La situación delictiva criminal, particularmente de Perú y de Argentina, son diferentes a las condiciones que tenía El Salvador. Por lo tanto, mi respetuosa sugerencia es que haga un análisis de situación, que llamen a un comité que les pueda asesorar debidamente y que no solo sea una decisión política. Pero el presidente dijo que Estados Unidos debería de hacer eso, debería de ocupar claro, ese mismo modelo. Porque el presidente tiene todo, tiene un problema. El presidente Bukele tiene todo el derecho de promover, de exponer, porque tiene evidencia y porque tiene resultados y porque en este momento tiene a El Salvador como el país con la menor tasa de homicidio en el continente americano, por sobre Canadá. Entonces el presidente Bukele fue a este escenario en Estados Unidos, donde está la crema de la derecha, de ese pensamiento tan radical, y llega a celebrar el gane de su candidatura y a decirles: esto es lo que yo tengo, esta es la evidencia que les traigo, y llegó a exponer su modelo. Pero ¿qué quiero decirle? Me parece muy sabio de parte de Perú venir a El Salvador. Ellos no solo se conformaron con que les cuenten, con leer a través de internet. Ha venido una comisión, ha visitado el país, se ha reunido con los funcionarios, con los titulares del gabinete de seguridad, han ido al castillo, han ido al ministerio, han ido a la academia, están, me imagino que fueron a la Fuerza Armada, están conociendo las llaves que les pueden dar la posibilidad de aplicarlo. Yo llevo muy avanzado. Tienes cautela, te veo muy cauteloso de recomendar este modelo aplicable a otras sociedades. Es que cada uno tiene su propia característica. El modelo Bukele, el modelo del señor presidente Bukele tiene llaves, licenciado López, y quien no quiera entenderlo va a cometer un grave error. En primer lugar, le voy a decir lo que yo considero el primer lugar: necesita la aprobación de la Asamblea Legislativa o del órgano legislativo en cada uno de sus países, y eso ningún presidente lo tiene en América, ninguno. Entonces, desde allí usted ya tiene una gran debilidad. En segundo lugar, ahora conocemos que el modelo necesita un refuerzo, es el régimen de excepción. Entonces, si no tiene la mayoría simple, ¿cómo va a tener la mayoría calificada? Ahora te entiendo. Entonces, debe de existir una concordancia de Estado, digamos, de aparato de Estado para poder ser efectivo. Pero no una reunión en un hotel donde nos pongamos de acuerdo y después salga la conferencia con los 3 representantes que usualmente está organizada las naciones, 3 órganos: legislativo, ejecutivo y judicial. Es más allá, es acciones concretas. Dentro de las otras llaves, ¿verdad?, que tiene el modelo del presidente Bukele, es una amplia y profunda reforma al Código Penal, Procesal Penal y leyes especiales. Yo no veo en ninguno de estos países esa intencionalidad. Entonces, solo le doy 2 ejemplos, pero hay muchas más llaves, y no soy yo quien se las va a decir. Pero el punto es que este modelo es creado por salvadoreños, para una sociedad salvadoreña, para una delincuencia claramente identificada, que eran las pandillas criminales. Fíjate que la ministra de Asuntos Exteriores, Alexandra Gil Tinoco, esta semana defendió
ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la política de seguridad del país, que frente a algunas críticas en el seno de las propias Naciones Unidas, pues se han convertido, digamos, como en un tema de discusión o referente regional y global, ¿no? Muchos discuten en términos de alabar el plan y otros de cuestionar el tema de derechos humanos. ¿Es normal encontrar esto? Bueno, es parte de las posiciones que se encuentran y es el reto. El curso del señor presidente en este cónclave la semana anterior fue bien claro en ese sentido, de decir que él había tomado decisiones en beneficio de las mayorías, fuera el globalismo, en privilegiar la vida de las y los salvadoreños y hacer prevalecer el modelo que necesitaba la sociedad. Me parece de que los países tienen la colaboración del gobierno de la República, del Gabinete de Seguridad, y en el caso de Perú me parece lo más saludable, venir acá, conocer el modelo, ir a las comunidades, platicar con la gente, tener el tiempo de compartir con el señor ministro de Justicia, con el señor director de la Policía, con el señor ministro de la Defensa, con el señor fiscal general, que tienen que también solicitarle opinión, porque este no es un tema solo del Gabinete de Seguridad, es el Gabinete de Seguridad más el apoyo de la Fiscalía General de la República, la Asamblea Legislativa, y quiero decirle algo, Ernesto, el órgano judicial ha hecho su parte, desde el momento ¿bien o mal? Desde mi punto de vista es una muy buena actitud, porque los tribunales están a full, están trabajando. Ahora mira, Ricardo, hay una pregunta que aquí surge y siempre se hace bonito, y estar manteniendo esta gran cantidad de presos, ¿cuánto le cuesta al Estado? Es un gasto millonario. ¿Y quién paga eso? ¿Y cómo se hace? Lo pagan los impuestos de las y los salvadoreños. En eso no hay ninguna duda. 70,000 las $4, $5. Es una cantidad importante de dinero. Y yo aquí 35,000 diarios. Le doy mi opinión, licenciado López, y esto puede ser antipopular, pero nosotros necesitamos tomar decisiones financieras como sociedad, porque eran más de $1,000 millones en cada año solo producto de la extorsión. Y ese dinero ahora, gracias a Dios, está en las arcas de los empresarios, medianas y gran empresas, sin considerar las pymes. Mi apreciación es que es necesario que se establezca un fondo especial, para una tributación especial, un impuesto especial, para poder avanzar durante los próximos 10 años. Porque esto es una medida de mediano y largo plazo. Me dejas un tema para poder discutirlo más adelante y ahondarlo, profundizarlo, porque tiene sentido lo que tú estás planteando, Ricardo. Como siempre, muy acertado con tus opiniones. El tiempo se nos fue. Quiero agradecerte que me hayas permitido conversar acá en directo con Ernesto López Radio este tema que obviamente representa un hito muy importante en el análisis y discusión de nuestro país. Gracias por haberme acompañado. Le agradezco mucho. Es primera ocasión que vengo en esta etapa en Punto 105. Le deseo que Dios le siga prosperando, que le bendiga grandemente y que continúe hacia el blanco que ya Dios le trazó para su vida, para su familia, para sus empresas y para este equipo de trabajo que le acompaña. Y a la familia salvadoreña, sean adultos significativos. Y recuerden, la muerte más prevenible de todas es el suicidio. Bueno, gracias, Ricardo. Te agradezco. A todos nuestros buenos amigos, quiero recordarles que descubre las formas de votar en las elecciones de consejos municipales y diputaciones al Parlacen, visitándonos en nuestras redes sociales, @TSE El Salvador. Cada voto cuenta, cada voz es escuchada. También quiero recordarte a ti que nada te detenga, más agilidad mental y física con Neurocampolón Energy, complejo B más complejo de ginseng. Neurocampolón Energy, salud, calidad, picosa. Y a esta hora, pues les decimos a todos ustedes, gracias por habernos escuchado. Carlitos Escobar en el control master, también en el control titular está nuestro buen amigo Alex, gracias en el área de operaciones. A todos y cada uno de ustedes, gracias a Kendi Solís también por el tema de redes sociales. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Esto fue En Directo con Ernesto López Radio.